Los Panama Papers fue una enorme filtración de documentos confidenciales, que revelaron cómo personas adineradas y poderosas usan los paraísos fiscales para ocultar su riqueza. Estos documentos fueron obtenidos por el diario alemán Süddeutsche Zeitung y compartidos con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. Esta filtración se convirtió en el golpe más grande que el mundo de la banca offshore jamás haya recibido, debido al alcance de los documentos y los implicados. Este suceso se presenta porque las personas que tienen una gran acumulación de riquezas buscan cómo evitar el pago de impuestos o que se conozca en su país lo que poseen por intereses políticos o porque ese dinero viene de procedencia ilícita. Los paraísos fiscales se llaman así porque aplica un régimen tributario favorable para los clientes y en muchos casos ni siquiera le pide la identidad del cliente, lo que hace que sean muy atractivos. Los principales involucrados extranjeros en el Panama Papers son Vladimir Putin, presidente de Rusia, Mauricio Macri, presidente de Argentina, el primer ministro de Ucrania, el primer ministro de Jordania, el califa de los Emiratos Árabes Unidos, Lionel Messi, Michel Platini, que fue expresidente de la UEFA, y el primer ministro de Islandia. Entre los mexicanos involucrados en el Panama Papers se encuentra Ricardo Salinas Pliego, dueño de TV Azteca, Alfonso de Angoitia, vicepresidente ejecutivo de Grupo Televisa, Carlos Hank Ron, empresario, dueño de Grupo Hermes, Ramiro García Cantú, contratista de Pemex, Emilio Lozoya, exdirector de Pemex. Igual se encuentra la actriz Edith González, que tiene que ver porque es ex esposa de Santiago Krill. De igual forma se encuentra el Miguel Alemán Valdés, que es un empresario y ex gobernador de Veracruz. El SAT tuvo que investigar a los 196 contribuyentes que aparecieron en la lista, de los cuales 154 cuentan con RFC y hubo posibilidad de revisar sus últimos 5 ejercicios. Adicional a ello, mencionó el SAT que se solicitó información de la Comisión Nacional Bancaria de Valores y a las instituciones financieras del país para que los registros que tuvieran de operaciones de mexicanos en el extranjero en 103 países se entregue al fisco para adjuntarse a la investigación. La Administración General de Grandes Contribuyentes del SAT determinó en 2016 que ningún mexicano tiene permitido legalmente utilizar paraísos fiscales para no pagar impuestos. Todos los bancos de México están obligados a reportarle al SAT sobre la información que reciban de cuentas pertenecientes a extranjeros, y esto ya lo hacen con el objetivo de poder intercambiar información fiscal de mexicanos que residan en el extranjero con las autoridades fiscales de otros países. En este caso particular, el SAT respetó el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación, el cual dice que básicamente no puede hacer pública la información de los contribuyentes implicados en el caso. Castigos puede variar porque se abre una investigación previa y una vez teniendo pruebas y datos contundentes de los delitos, puede ser que la persona implicada pague los impuestos y la multa y que ahí termine el caso, o si le encuentran otros delitos y no paga la multa y los impuestos que debe, puede haber prisión de por medio. Pero ahí depende de los abogados, de cómo vaya el caso, la investigación y si hay pruebas. Un problema principal de no pagar impuestos e ir a paraísos fiscales es que impacta directamente en la economía mexicana, ya que es demasiado obvio que los impuestos son una suma importante de inversión en nuestra infraestructura, en programas sociales, en la educación, salud, etcétera. Entonces, cuando muchas personas van a un paraíso fiscal para evitar pagar millones de pesos en impuestos, en verdad afectan al país porque entonces ya no se pueden construir carreteras, lo cual genera trabajos, lo cual ayuda a familias a poder sobrevivir al día a día. Entonces sí afecta directamente a la economía mexicana que pasa en esta situación.
El problema en varios casos no es que se hayan cometido delitos, sino que se ha considerado inaceptable que estos líderes, tanto de empresas como de gobierno, hayan buscado formas legales de evadir impuestos, afectando de manera directa las economías de sus países y a los que viven en ellos, procurando solo su beneficio personal y no el bien común, lo que es éticamente correcto. Además, hay que tener en cuenta que la mayoría son recursos de procedencia ilícita, lo que hace que en automático el hecho de intentar lavar ese dinero sea no ético.